invitamos a Jessica Monzón, que nos va, desde allí es que se transmite, nos va a presentar oportunidades de inversión en América Latina. Jessica es licenciada en Biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, con 15 años de experiencia en vinculación tecnológica y el diseño de políticas públicas de ciencia, tecnología y desarrollo productivo. Es consultora del Centro de Inversiones de la FAO como especialista en agricultura. Creo que en el marco de este trabajo es que se generó el libro, la publicación, sí. Perdón, sí, no me salía la palabra, sí. La publicación de las que nos vas a hablar hoy. Participa como experta invitada en el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y participa también en la plataforma hemisférica de bioinsumos que nos relataba Harold más temprano. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. ¿Tenés allí un cronómetro? Ah, perfecto. Y ya está corriendo. Ya está corriendo. Bueno, gracias a los organizadores del simposio por esta invitación. Es un placer estar acá. A los compañeros de FAO Uruguay también que me acompañan. En estos 15 minutos voy a intentar resumir un poco el trabajo que se viene realizando desde FAO en estos últimos años en torno a bioinsumos. En primer lugar, se realizó un estudio que es el que comentaba Eduardo, que ya está publicado. Ahí pueden ver el QR para descargar el estudio. Es a nivel regional, se titula Bioinsumos, oportunidades de inversión en América Latina. Este estudio forma parte de una serie de publicaciones que se llama Serie de Conocimientos para la Inversión o K4I, que son estudios que se centran en problemáticas complejas de inversión, desafíos de inversión complejas, con la finalidad de aportar herramientas, recomendaciones para facilitar estos procesos de inversión, siempre dentro de la agricultura y alimentación sustentable. En segundo lugar, a partir de esa publicación, durante el trabajo realizado en la misma, se conformó una red de colaboración regional y de cooperación internacional de la que estamos participando. Esta red está conformada por más de 800 actores, tanto del sector público como privado. También la participación dentro de la plataforma regional que presentaron recientemente, participación y colaboración en estudios subregionales, vínculos con otros programas y otras regiones. A partir de ese estudio también nos fue solicitado desde el Banco Mundial un estudio específico a nivel de país en México, en este caso, que es un estudio un poco más profundo en diagnóstico productivo. Se analizan los marcos regulatorios, el modelo de promoción de bioinsumos a nivel de país. Este estudio se encuentra en proceso de revisión, próximo a ser publicado. Y también estamos trabajando en un segundo estudio a nivel regional, que también forma parte de la serie de conocimientos para la inversión, que se titula Análisis de costo-beneficio de soluciones en bioinsumos agrícolas seleccionados en América Latina y el Caribe, que intenta abordar un poco más en profundidad preguntas sobre si es rentable o si es conveniente incorporar bioinsumos, digamos, tratando de aportar al vacío de información existente que se recopiló en el primer estudio. A ver si puedo. ¿Cuáles son los principales interrogantes a los que intentan responder estos estudios regionales? El primero, el que llamamos fase 1, es de carácter más general, intenta responder preguntas. Primero, empezar por de qué hablamos cuando hablamos de bioinsumos. Sabemos que hay una falta de consenso sobre la definición y sobre la clasificación de bioinsumos. Entonces el estudio hace un aporte, una propuesta, de definición y de clasificación. Cuáles son los beneficios de adoptar bioinsumos y sobre estos, en cuáles existe suficiente evidencia científica publicada, reportada y dónde hay vacíos de evidencia. Sobre estos beneficios, cuáles son percibidos por los productores agrícolas. También hace un repaso sobre cómo es la evolución del mercado, cuáles son las principales motivaciones, obstáculos y riesgos percibidos para la adopción de bioinsumos. Esto es se realizó a través de encuestas, de entrevistas en profundidad y una encuesta a nivel regional, de la que participaron unos 500 respondientes de 22 países. También cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo y, sobre todo, qué parámetros hay que tener en cuenta a la hora de diseñar instrumentos de política pública. Y el estudio el de análisis de costo-beneficio, el que llamamos fase 2,
ya va a intentar responder preguntas más específicas sobre si es rentable incorporar bioinsumos, ya sea abonos orgánicos en la agricultura familiar o biofertilizantes, bioplaguicidas comerciales, si es más conveniente adquirirlos en el mercado o producirlos en la propia finca, si el uso de bioinsumos puede servir para viabilizar el acceso a mercado, en fin, una serie de preguntas donde no se intenta dar respuestas generales, sino evidencia basada en casos concretos. A ver si este va. Ahí está. Bueno, y en el caso del estudio a nivel de país, el caso de México, al trabajar más profundamente en un objetivo más pequeño, se profundiza un poco más, se realizó un diagnóstico productivo, con todo el detalle que pueden ver ahí. Parte de este diagnóstico incluyó también el relevamiento del portfolio y el pipeline de soluciones en el sistema científico-tecnológico. Ahí se realizó una encuesta similar a la que estaba mostrando recién Marta, donde se relevaron solo en México 75 grupos de investigación en bioinsumos pertenecientes a más de 30 instituciones que están trabajando en un portfolio de unos 300 bioinsumos. Bueno, también se hizo un repaso sobre el marco regulatorio y sobre todo el accionar del sector público, cuáles son los programas de promoción vigentes a nivel nacional y subnacional, con recomendaciones para mejorar este marco político. Bueno, algunos de los principales hallazgos que voy a presentar ahora, sobre todo del primer estudio, que es el que está publicado, sobre los beneficios del uso de bioinsumos. Sabemos que el uso de bioinsumos tiene un montón de beneficios, no vamos a entrar en detalle de eso porque ustedes son los que saben más del tema. Lo que hicimos fue analizar las metaanálisis disponibles sobre evidencia de los beneficios del uso de bioinsumos y una serie de publicaciones que en total ascienden a unas 400, para ver para cuáles de estos beneficios hay suficiente evidencia publicada y dónde hay vacíos. Y encontramos en líneas generales que hay en general suficiente evidencia reportada sobre variables agronómicas, como los incrementos en los rendimientos, el aumento en la fijación, en la captación de nutrientes, en la reducción de pérdidas por plagas, y en algunas variables ambientales, como la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero al reducir la cantidad de fertilizantes químicos y su reemplazo por biofertilizantes. Sin embargo, encontramos vacíos o variables donde es más difícil encontrar evidencia sobre algunas variables económicas que son relevantes, como el costo de producción, cómo beneficia el uso de bioinsumos a los costos de producción desde el punto de vista del productor agrícola. Ahí encontramos un gran vacío de evidencia. Y en algunas variables sociales, cómo se disminuyen los riesgos para la salud humana, en el sentido de estudios poblacionales que den cuenta de esto. Bien, ahora sobre estos beneficios también indagamos a través de una encuesta cuáles son los beneficios que perciben los usuarios de bioinsumos en América Latina. Y la percepción mayoritaria de los adoptantes de bioinsumos en la región es que al utilizar bioinsumos disminuyen la cantidad de agroquímicos que utilizan. Como pueden ver acá, cerca de un 80% reportó que disminuyó el uso de agroquímicos al utilizar bioinsumos. Se elevan los rendimientos, como se puede ver acá, cerca de un 44% expresó que aumentó sus rendimientos al utilizar bioinsumos, y otro gran porcentaje que se mantienen constantes, mientras que solo una menor proporción expresó que se reducen los rendimientos. Y a su vez expresan que disminuyen los costos de producción, se eleva la fertilidad, y en el estudio a nivel país también se reportó que se disminuyen las pérdidas de cosechas por plagas. Bien, otro de los hallazgos principales de este estudio es que la autoproducción o producción en finca es una estrategia central para el aprovisionamiento. Cuando consultamos de dónde obtenían los bioinsumos que estaban utilizando, un 63% de los productores agrícolas encuestados manifestaron estar autoproduciendo al menos una parte de los bioinsumos que utilizan. Y bueno, estas son las respuestas agrupadas. Si separamos por tamaño de productor, ese porcentaje se incrementa. En el caso de los productores pequeños de menos de 20 hectáreas, un 72% autoproduce al menos alguna parte de los bioinsumos que utiliza.
Si bien los bioinsumos que se autoproducen en finca predominantes son los fertilizantes orgánicos o biopreparados, o como queramos llamarlos, biol, bokashi, ese tipo de insumos, también hay un porcentaje significativo que avanza en la producción de bioinsumos microbianos. En este caso, cerca del 42% de los productores expresaron estar produciendo microorganismos para nutrición, y entre un 22 y un 44% también expresan que han avanzado en la producción de bioplaguicidas microbianos. Bien, pero como sabemos, la autoproducción tiene sus límites, no todo puede ser producido o no todo debiera ser producido intrafinca. En este sentido, identificamos y proponemos 3 tipologías de cadena de valor en el estudio, donde la primera se basa en esta producción más artesanal, más simple, de bioinsumos basados en biofermentos, como biol y bokashi, caldo ceniza, caldo bordelés y demás. En esta tipología, los valores de inversión son bajos, de $5.000 o menos. Generalmente encontramos productores pequeños que con estos mínimos esfuerzos de inversión producen bioinsumos en sus propias fincas para autoconsumo. Y un detalle importante acá es que, aunque es deseable que reciban una capacitación para producir, si son bioinsumos de bajo riesgo, siempre hay un riesgo asociado cuando se está trabajando con microorganismos y no se hacen los controles adecuados. Entonces, si bien es deseable que todos reciban una capacitación, un 63% de los productores pequeños que producen bioinsumos reportaron que aprendieron a hacerlo por autodidactismo, es decir, sin haber recibido ninguna capacitación de nadie. Es un dato que hay que tener en cuenta. Bien. En la tipología 2 ya encontramos productores agrícolas medianos o asociaciones cooperativas que realizan inversiones del orden de los $50.000 para la instalación de biofábricas para avanzar en la producción ya de microorganismos aislados o macroorganismos, siempre tratándose de micro-macroorganismos conocidos. Y acá lo que se destacó es la transferencia de tecnología desde institutos de investigación y desarrollo, o cada vez más empiezan a aparecer también empresas que se dedican a transferir llave en mano, biofábricas, para que los productores agrícolas produzcan sus propios bioinsumos microbianos. Incluso empresas que se dedican a desarrollar y comercializar bioinsumos están pensando o están incorporando esta nueva unidad de negocio para transferir biofábricas de llave en mano. Bueno, y para no hacerlo muy largo, la tercera tipología ya sí avanza en la producción y en el desarrollo y producción de bioinsumos más complejos, ya con nuevos aislamientos, formulaciones funcionales o ya bioinsumos basados en biomoléculas, donde encontramos agrupaciones ya en lo que es productores ya mucho más grandes o empresas desarrolladoras y productoras de bioinsumos. Bien. Al consultar por las principales limitantes a los oferentes de bioinsumos, se destacan los temas regulatorios como primera respuesta, o sea, la respuesta mayoritaria es que obtener un registro comercial toma mucho tiempo, y esto se vuelve a repetir en el estudio a nivel país que realizamos, pero no solo el tiempo que toma, sino también la experiencia, la falta de experiencia de las entidades regulatorias a la hora de evaluar las solicitudes de registro, el costo de los ensayos y en algunos casos que no existe normativa adecuada para el registro de los productos. Y bueno, y en segundo lugar también destacar como dificultad los costos de inversión tanto para investigación y desarrollo como para producción. Bueno, al consultar por las principales motivaciones que tienen los productores agrícolas para utilizar bioinsumos, se destacan la de preservar la fertilidad y el equilibrio biológico de los suelos, también la incorporación de este paquete de productos como un cambio, como un proceso de cambio integral en la forma de producir, en la búsqueda de producir de una forma más amigable con el medio ambiente, también para realizar una producción más segura y en algunos casos para incrementar los rendimientos o disminuir los costos de producción. Y encontramos algunas diferencias. Acá se muestran de nuevo las respuestas agrupadas, pero cuando dividimos entre productores pequeños y grandes, encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, el caso de la salud del personal de campo pesa más en los productores pequeños y la generación de resistencia a plagas pesa más en los productores grandes. Bien, sobre los obstáculos para la adopción de bioinsumos, ahora desde el punto de vista de los productores, ¿cuáles son estos principales obstáculos para adoptar de forma sostenida bioinsumos?
Se destacan la falta de información sobre la oferta y la eficacia de bioinsumos, la falta de personal capacitado para recomendar, asesorar qué bioinsumos utilizar o para aplicarlos. También el acceso, la falta de proveedores cercanos y la calidad de los bioinsumos ofrecidos en el mercado, que a veces no es buena o no es constante. Bien. Atendiendo a la principal limitante para la adopción, que es la falta de información, como vimos, la falta de estudios reportados sobre los beneficios en los costos de producción, y como principal limitante reportada por los productores agrícolas, es que se avanza en este segundo estudio, el análisis del costo-beneficio de soluciones de bioinsumos seleccionados en América Latina y el Caribe. Acá está un poco la metodología, no vamos a entrar en detalles, simplemente para contarles cómo se llegó a elegir esas soluciones sobre las que se hicieron los estudios de casos. Se realizó un relevamiento de soluciones disponibles, tanto por búsqueda bibliográfica como por solicitud a esta red de actores que construimos, más de 800 actores públicos y privados. En total se reunieron unos 192, casi 200 casos válidos. Para que sean válidos tenían que tener evidencia reportada a nivel de campo, sea experimental o finca de productores, sobre beneficios en rendimientos o disminución de plagas, bien concretos y medidos. Después, con esa lista larga de soluciones, se realizó una priorización a través de una matriz de multicriterios, donde se priorizaron casos que sean más actuales, con mejor calidad de evidencia, digamos, se vio la calidad de los ensayos realizados, la relevancia, se buscó que haya una diversidad de cultivos y diversidad de áreas, y ahí se llegó a una lista corta de 36 casos, que fue revisada por investigadores especializados, como por ejemplo del INTA, del INIA. Lo que se le pidió en ese caso a los investigadores fue puntuar estos casos preseleccionados según impacto y escalabilidad, posibilidad de replicarlos en otras regiones. Y ahí se pasó a 16 casos que se validaron con las instituciones de financiamiento internacional como Banco Mundial, BID y FIDA, en función de sus requerimientos, ya que estas organizaciones son uno de los principales usuarios de este tipo de informes. Y en función de eso se llegó a los casos seleccionados, que son los que podemos ver acá. El primero de los casos se agrupa entre lo que es un grupo refleja lo que es la autoproducción en finca a pequeña escala, con productores pequeños de Argentina y Bolivia, diversificados. Como socio está la institución Prosuco de Bolivia, que acompañó a relevar estos resultados en el caso de los productores de Bolivia. Para lo que es producción asociativa, se trabajó con 2 cooperativas de Argentina, de la provincia de Misiones, que producen bioinsumos en biofábricas asociativas para productores sobre todo de yerba mate, pero que también son diversificados. Y una serie de casos que incluyen el uso de bioinsumos comerciales, como es el caso de Brasil, donde el caso se centra en el uso de bioplaguicidas microbianos, y lo que se intenta comparar acá es los bioinsumos elaborados on-farm con bioinsumos comerciales. Este fue uno de los pocos casos dentro incluso de la lista larga donde se encontró evidencia científica medida a nivel de campo de bioinsumos on-farm, bioinsumos microbianos on-farm, que eso cuesta encontrar, y por eso creemos que va a tener un valor importante ahí. Además tiene una institución detrás de renombre, que es CEBIO, que valida estos bioinsumos on-farm, que realizó los análisis de calidad. Entonces la idea es decir, bueno, sabemos que obviamente es más económico producirlos on-farm que comprarlos en el mercado, pero ¿cómo es cuando se hace bien? ¿Cómo es cuando se instala un laboratorio de calidad? Me pasé, perdón. Y los otros casos también responden a bioinsumos comerciales, también intentando responder si es rentable incorporarlos, cómo es en distintos cultivos, en distintos pisos. Y en el último, en el de Costa Rica, cómo influye o cómo beneficia el uso de bioinsumos a los cultivos de exportación. Bien, y acá está un poco cómo estos casos intentan responder a estas preguntas que planteábamos al principio.
sobre, digamos, cada caso en particular, intenta responder estas preguntas no de forma genérica, sino aportando evidencia concreta. Y bueno, los resultados de esto serán la próxima, así que muchas gracias.